Hoy vamos a hablar del seguro de contenedores. Para esto vamos a revisar la póliza de seguro de contenedores que se emite en todos los países del mundo y que como ejemplo tenemos hoy una de Colombia. También tenemos en todas las pólizas las condiciones particulares que identifican específicamente al asegurado y a la materia del seguro, y en este caso tenemos unas condiciones particulares de una compañía nacional, de una compañía boliviana. Tenemos el decreto supremo que regula la entrada y salida de contenedores del país. Para poder manejar los contenedores, el importador o exportador que recibe los contenedores en préstamo tiene que brindar ciertas garantías, la póliza principalmente, pero también un contrato de comodato o de préstamo de contenedor para poder hacer la tarea de ingresar la mercadería que contiene. Todos estos elementos los vamos a ver enseguida, pero comenzando principalmente con esta presentación del seguro de contenedores en forma muy breve. Tenemos en primer lugar esta explicación acerca de cómo las navieras hacen el préstamo de los contenedores. Los agentes navieros entregan estos contenedores en el puerto a los importadores, pero lo hacen a través del servicio de transporte que brindan los camioneros o las empresas de transporte contratadas para el efecto. El mecanismo es muy simple. La línea naviera entrega el contenedor al transportador en calidad de préstamo para el importador. El transportador, al recibir el contenedor, firma una carta de garantía, además de la póliza que ya el importador ha tenido que haber tramitado y entregado en constancia, y además hay un recibo de intercambio que se llama, que son 4 recibos los que se manejan en el seguro de contenedores. Uno, al recibir el contenedor en el puerto; otro, cuando ingresa a la aduana en destino, en Bolivia; otro, cuando sale de la aduana una vez que se ha hecho el vaciado de mercadería, o por lo menos la verificación y el pago de impuestos; y finalmente el cuarto recibo de intercambio es cuando se devuelve el contenedor a la naviera, ya sea en algún lugar designado en Bolivia o en el puerto a donde habría que llevar de vuelta el contenedor vacío. Entonces tienen ustedes toda esta explicación acá. Uno de los principales activos de las compañías navieras es su flota de contenedores. La mayoría de las empresas navieras protege estos contenedores y lo hace mediante el préstamo en comodato, el contrato de comodato y una póliza de seguro. Ya hemos hecho referencia a esto. Por tanto, hay riesgos que cubrir en esta póliza, y en esta lámina se están explicando qué riesgos son estos. La pérdida total del contenedor, que puede ser una pérdida por destrucción absolutamente o por robo. Y también una pérdida total constructiva, que significa que el contenedor en un vuelco, por ejemplo, puede sufrir daños de tal magnitud que ya no sirve para la finalidad que está destinada. También otra parte de los riesgos se refiere a los daños parciales. En esto de los daños parciales hay que tener en cuenta sobre todo un elemento de
posibilidades que se dan cuando en un choque, no precisamente un vuelco, porque el vuelco sí afectaría extraordinariamente al contenedor, pero en un choque o al manejar el contenedor, al manipular el contenedor, puede sufrir golpes o abolladuras, y en ese caso hablamos de estos daños parciales. Entonces ya hemos visto la pérdida total, los daños parciales, y otra cobertura es de gastos de limpieza. Cuando se devuelve el contenedor, hay que devolver limpio, vacío, y entonces si hubiera algún gasto extraordinario porque el contenedor se ha ensuciado demasiado por el tipo de carga que se ha manejado, entonces hay que pagar esos gastos extraordinarios que están cubiertos por la póliza. La parte más importante y a la que hay que prestarle atención es el de las multas por demora o retraso involuntario. O sea, hay un periodo en que la naviera entrega el contenedor y da tiempo para que el importador pueda ingresar su carga hasta el país, vaciar el contenedor y devolverlo. Ese es el procedimiento normal y no tiene por qué alterarse. Sin embargo, hay ocasiones en las que, por diversas razones que no viene al caso analizar, se producen retrasos, demoras en la devolución del contenedor, y entonces la naviera cobra por cada día de multa de retraso. Ese riesgo está también asegurado, pero por el 50% del valor de la multa. Eso está en un convenio, en la póliza que se firma entre el asegurado, que en este caso es el importador, y el beneficiario o propietario del contenedor, que es la naviera. Otros riesgos que se aseguran son de responsabilidad civil, previendo que el contenedor que le han prestado al importador también podría, por efecto de algún accidente o de alguna otra circunstancia, provocar daños a terceros, como por ejemplo en una pasarela o en una maniobra, dañar a alguna persona o algún elemento físico externo. Entonces, estas son las coberturas: la pérdida total efectiva del contenedor por robo o por daños, los daños parciales, los gastos extraordinarios de limpieza, las multas por demora o por retraso involuntario, que es la parte que les digo que más suele afectar a la póliza, y finalmente la responsabilidad extracontractual si eventualmente se produjese algún accidente o algún otro evento. La otra lámina que queremos exponerles a ustedes es esta de cómo funciona el seguro de contenedores. Las navieras son dueñas de los contenedores, se hace un préstamo gratuito, o sea, las navieras no cobran por el contenedor que estamos utilizando para traer la mercadería hasta el país. Es un préstamo gratuito. A la naviera le conviene hacerlo porque es una extensión de su servicio y facilita mucho el transporte de la carga. No es necesario descargarla en puerto, volver a cargarla, etcétera. Es una forma de agilizar el negocio del comercio y eso le conviene a la naviera. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta quién es el dueño del contenedor, la naviera; quién es el beneficiario en caso de siniestro, la naviera también; quién es el asegurado es el usuario, el importador, que está manejando su carga dentro del contenedor; y hay un otro personaje importantísimo que es el transportista, que es el que recibe el contenedor a nombre del importador. Recibe el contenedor
para poder trasladarlo hasta el interior. La póliza de seguro de contenedores entonces tiene las siguientes partes o el siguiente contenido. La materia del seguro, que es el contenedor, quién es el tomador del seguro. Esto es interesante. El que toma el seguro, el que negocia, el que contrata el seguro, es la empresa naviera, la línea naviera, que se contacta con un asegurador local para poder tener una póliza que se pueda utilizar en todas las veces en las que presta sus contenedores. El beneficiario, por tanto, es la empresa naviera, pero el asegurado, que es el consignatario, el usuario, el importador, él es el asegurado y como asegurado tiene que pagar la prima de esta póliza de seguro de contenedores. El tiempo libre son los días permitidos por la línea naviera para realizar el retiro, descarga y devolución del contenedor. Hay un deducible aplicable de acuerdo a lo pactado entre el tomador y el asegurador. Deducible en caso de siniestro de daños al contenedor y un deducible que es del 50% para el caso de demora en la devolución del equipo. El ámbito geográfico está definido en la póliza y el asegurado, como obligaciones que tiene, es tomar todas las medidas para cuidar de ese contenedor que es ajeno y de devolverlo oportunamente. La subrogación es una figura de seguro que ya la hemos visto o la vamos a ver en la clase de seguros en general, de seguro de transportes, y eso se explica fácilmente. Una cosa importante es saber que cada contenedor tiene una forma de identificación, tanto para el tamaño, el color, las facilidades que presta, el destino al que se atiene, etcétera. Todo esto lo pueden ver ustedes en esta lámina, estudiando con un poco de detenimiento. Y un elemento importante, finalmente, es el valor de los contenedores nuevos. Generalmente el seguro se hace sobre contenedores usados, porque obviamente los contenedores se entiende que van y vienen de un continente a otro. En algunos casos puede que estén nuevos. Esos son los valores que se podrían tomar como base para el seguro, dependiendo de qué es lo que se pacte o se logre como acuerdo o convenio entre el asegurador y el tomador de la póliza, que es la naviera, para que se ponga como límite máximo del valor de cada contenedor asegurado. Bien, esto en cuanto a lo que hace a los contenedores. Ahora, lo que sí es importante es ver estas normas operativas para el ingreso y salida de contenedores que vienen en el texto 28819 del año 2008 y que rigen para Bolivia y que tienen que ver con el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones para esta normativa sobre contenedores. Entonces se trata de un decreto supremo que nos hace una serie de consideraciones para entrar finalmente a un tema que en lo que respecta a nosotros, porque el seguro de contenedores no forma parte implícitamente de la materia del seguro de carga, pero sí forma parte del contexto del transporte y del seguro que viene adosado a toda la operación de carga y contenedor. Por tanto, en este decreto lo que nos interesa ver es el punto 7, que se refiere a la garantía del contenedor y que se trata de una garantía de una póliza de seguro que debe cubrir daños o pérdidas físicas del contenedor, multas por demora y limpieza, que ya hemos explicado anteriormente, pero que ahora lo estamos viendo en la normativa que rige en el país.
Entonces, luego de todas las definiciones y explicaciones que ustedes tienen que leer para estar suficientemente informados y sobre todo en conocimiento de la legislación que rige esta materia, tenemos que insistir sobre todo en esta parte, el ingreso y salida de contenedores del territorio nacional. El artículo 5 nos habla de la liberación del contenedor, que implica hacer entrega de ese contenedor. O sea, se libera el contenedor cuando se le entrega al transportista que lo va a trasladar hasta Bolivia. La autorización de liberación es precisamente un recibo de intercambio que ya hemos señalado y que aquí está normado, que ustedes tienen que revisar esto leyendo con detenimiento para entenderlo a profundidad. Hay un contrato de servicio de transporte entre el importador y la empresa de transportes que dispone del camión que va a traer el contenedor hasta el interior. Por tanto, el transportista también se hace responsable de la seguridad y del buen estado de ese contenedor, y muchas veces las pólizas de seguro de contenedores toman como asegurado al importador y como asegurado adicional al transportador. Luego nos habla la garantía del operador de transporte al usuario, qué responsabilidades y obligaciones tiene el propietario del contenedor, el usuario, el transportador internacional, y nos habla también de las responsabilidades del despachante de aduana. Estamos hablando de la normativa vigente en el país. En esta lámina están descritos los 4 recibos de intercambio a los que ya nos hemos referido al inicio de la charla. Uno en el exterior, en puerto, cuando se libera el contenedor para que se traslade hasta el interior, otro cuando ingresa a la aduana, otro cuando sale de la aduana y finalmente cuando se devuelve el contenedor. La misma norma nos habla de infracciones y sanciones, disposiciones finales, cosas que toda norma contiene en rigor de su aplicación. Para entender mejor, tenemos ahora esta carta de garantía anual que es de la Argentina. Para que ustedes vean cómo se aplica en otros países, he querido poner no solamente ejemplos del país, sino de otros países, y acá esta carta de garantía es una carta que firma, que acepta el importador cuando recibe el contenedor en forma de préstamo gratuito. Y en esta carta de garantía pues hace todas las declaraciones pertinentes al conocimiento de embarque, donde figura el contenedor que contiene la mercancía que se está importando. Nos habla de los recibos de intercambio, que también están en la norma boliviana, el traslado de los contenedores, la responsabilidad civil que le corresponde al usuario para la importación, para la exportación, la mora automática, la mora a la que nos hemos referido, la devolución del equipo cuando ya se ha vaciado, el robo y el hurto del contenedor, los valores que eventualmente se aseguraban o se aseguran en la Argentina, el régimen de admisión temporaria, consolidación y utilización del contenedor, el demurrage o demora, y otros elementos que para ustedes va a ser muy interesante revisar en esta carta que es de garantía de la Argentina cuando el importador recibe el contenedor en préstamo. Lo mismo tenemos, pero ya no en forma de carta, sino una póliza de una compañía boliviana de seguro de contenedores en la parte que corresponde a las condiciones particulares, que es lo más interesante, porque aquí lo que se puede ver es ya la identidad de quién es el importador, qué dirección tiene,
quién es el asegurado, lo mismo, la dirección, el tipo de póliza, la movilización de carga anual que según el contrato o el convenio de la aseguradora se podría realizar, el número de contenedores que se van a mover al mes. Y aquí lo que nos interesa es, por ejemplo, el valor asegurado máximo por contenedores. Esto es variable, por supuesto. Esto no es fijo. Esto se hace cada vez que se emite unas condiciones particulares en la póliza. Hay que volver a escribir los valores que se están asegurando y cubriendo, porque en eso consiste el pacto entre las partes. En cuanto a las coberturas que están señaladas aquí, por ejemplo, estamos viendo acá en las coberturas todas las que hemos mencionado: los daños materiales al contenedor, el robo del contenedor, la limpieza extraordinaria y las responsabilidades contractuales y extracontractuales. Lo importante, reitero, que es lo que preocupa a los transportistas sobre todo y a los importadores, es lo de las multas por demoras involuntarias. En este aspecto hay que tener en cuenta el alcance de las coberturas, los valores asegurados y las franquicias que está en la siguiente hoja que estamos mostrando de esta póliza. Entonces ahí están franquicias reducibles de 10, 50, $300, etc. Acá lo que nos interesa mucho es destacar que en el caso de la demora, que es la sección quinta de la póliza, hay un coaseguro del 50% de la pérdida. Coaseguro del 50% o deducible del 50%. Al final llegamos a lo mismo, ¿no? Lo importante es entender el alcance de este compromiso que se hace entre el asegurado y el usuario. Luego vienen las demás condiciones respecto del manejo del contenedor, la vigencia que tiene la póliza, notas especiales, requerimientos, exigencias de la compañía, compromisos que asume el asegurado para que la póliza pueda ser aplicable y que no cometa errores que puedan invalidar el seguro. Todo eso está acá. Están las exclusiones, las observaciones, y acá tenemos, junto con las condiciones particulares, un certificado de aplicación. Cuando se hace una póliza para varios contenedores, por ejemplo, hay empresas que importan permanentemente y entonces no necesitan hacer una póliza de seguro para cada contenedor. Pueden hacer una póliza para varios contenedores y en ese caso se emitirá, como está acá señalado, un certificado de aplicación. Se emite la póliza, se emiten las condiciones particulares y para cada contenedor habrá un certificado en donde principalmente lo que se puede ver es que hay una identificación del contenedor. Es importante, ya hemos visto cómo se identifica un contenedor, tiene todo un abanico de numeraciones, códigos y demás que sirven para que se establezca la identidad de cada equipo a nivel mundial. Entonces, este certificado sirve para un contenedor en especial y se emitirá un certificado como este para cada contenedor. Finalmente, para poder culminar esta explicación que estamos haciendo del seguro de contenedores, revisamos esta póliza de contenedores de Liberty, que es una compañía de seguros
colombiana. Entonces, estamos viendo la Argentina, Colombia, Bolivia. En el mundo se maneja el seguro de contenedores de forma muy similar. Habrán ciertas diferencias de detalle, lo cual es obvio por la legislación y demás, pero en el contexto general, el seguro de contenedores se maneja aquí y en cualquier parte del planeta en la misma forma, y para eso aquí tienen ustedes una muestra, por ejemplo, de lo que es una póliza de contenedores, donde tenemos el contenido de esta póliza. Hay una sección de cláusulas para el seguro de contenedores, riesgos cubiertos, exclusiones, pérdida total constructiva, a qué actividad se dedica el contenedor, por supuesto, a trasladar mercancía. Por eso existe la prohibición de que no se lo puede destinar a otra cosa. Y otras cláusulas que son importantes. Luego vienen las exclusiones aplicables al seguro de contenedores. En la sección segunda nos están hablando de el límite máximo de indemnización, y esto es algo que tiene que acordarse en cada caso entre el asegurado y la compañía. Nos hablan también de otras condiciones aplicables a estos seguros, por ejemplo, la prima, la pérdida del derecho a la indemnización, el pago del siniestro, la subrogación, los derechos sobre salvamento, notificaciones y otras cláusulas propias de cualquier contrato, como suele ser obvio en cualquier relación de partes, ¿no? Luego tenemos en el índice tenemos finalmente una sección tercera en donde se nos habla, ¿no? Hemos visto la primera sección que tiene que ver con las cláusulas del seguro, la sección segunda con los valores asegurados y otras condiciones, y la sección tercera que tiene que ver, por ejemplo, con otros aspectos como el ámbito territorial, limitaciones a la cobertura, la orientación jurídica que podría recibir el asegurado en caso de un siniestro, las responsabilidades que tiene el asegurado, etc. Entonces, no vamos a ver toda la póliza, no la podemos revisar por razones de tiempo, pero precisamente se trata de que ustedes revisen este material, lo lean y lo estudien. Aquí están las coberturas, las cláusulas de riesgos cubiertos, exclusiones, todo lo que el índice nos lo ha dicho y que aquí está ya en detalle. Bien, entonces este material tiene que ser revisado, repasado, leído, por supuesto, con atención, con mucho interés de parte de ustedes, tanto porque ninguno que pretenda trabajar en comercio internacional puede ignorar estos elementos, pero también porque vamos a tener preguntas en el examen final acerca del seguro de contenedores. Bien, dicho lo cual, terminamos la exposición y nos vemos en la clase siguiente.